Sal del círculo, y volverás a recordar. Amado maestro, te he oído decir que si una persona puede recordar su nacimiento y su estancia en el útero, entonces puede sobrevenirle el recuerdo de su última muerte. Yo he intentado recordar, pero solo accedo a la imaginación. También te he oído decir que no es posible recordar más allá de los 3 o 4 años porque el niño no tiene mente. ¿Hay un tipo de recuerdo que no sea mental? No hay recuerdo que no sea mental, pero no conoces la totalidad de tu mente. Cuando tratas de recordar, solo utilizas la mente consciente y la mente consciente solo puede llegar a la edad de 4 años. Pero debajo de la consciencia está la mente inconsciente. A veces, en tus sueños, vas más profundo de lo que la mente consciente puede llevarte jamás. Muchos de tus sueños son recuerdos de vidas pasadas, pero no hay forma de que puedas reconocerlo. Por eso existe un método especial que es parecido a la hipnosis. Otra persona te lo hace y así es más sencillo porque te puedes relajar completamente, y ella puede guiarte a entrar profundamente en tus vidas pasadas. En la hipnosis, que en terminología budista o jaina, porque ellos fueron los primeros en descubrir el método, se le llama Hati Smaran. Recordar las vidas pasadas. En la hipnosis no oyes a nadie más que a la persona que te hipnotiza. Ella puede hablarte y tú puedes responderle, pero seguirás estando profundamente dormido, no pasarás a la mente consciente. Solo en la hipnosis se puede comunicar con tu mente inconsciente, plantearle preguntas. Esto puede repetirse una y otra vez, y si surge el mismo hecho continuamente, sin excepción, si surge el mismo recuerdo, la misma historia, entonces evidentemente no se trata de la imaginación. Otra cosa es que, a través de la hipnosis la otra persona puede llegar hasta ti, pero no por medio de la mente consciente. Porque en todo lo que hace la mente consciente hay esfuerzo y tensión, y eso impide que el inconsciente salga a la superficie. En la hipnosis es mejor comenzar con otra persona, y es tan sencillo que cualquiera puede hacerlo, no hace falta experiencia. Os voy a contar el método, así podéis ayudaros mutuamente. Cuando te has convertido en un buen medium y puedes deslizarte fácilmente en el inconsciente, entonces finalmente se le puede decir al inconsciente que ya puedes conectar con las vidas pasadas. Se le puede dar un símbolo para evitar la mente consciente completamente. Por ejemplo, se le puede decir que si repites Om, Om, Om 3 veces, te quedarás hipnotizado. Antes de usar este mantra, se puede usar cualquier cosa, 1, 2, 3. No importa, las palabras no son significativas, antes de hacerlo tienes que decirle a la mente consciente. Despiértame después de 10 minutos. La otra persona también podría hacerlo, pero a ti te será más fácil porque no estás haciendo nada. Una vez que eres capaz de entrar en capas más profundas de tu vida pasada o de tus vidas pasadas, la otra persona puede decirle a tu inconsciente: este es tu mantra. 1, 2, 3. Y cuando lo repita, entrarás en un estado inconsciente. Pero recuerda que debes dar la orden al consciente de que te despierte. Si no, ¿quién te sacará de la inconsciencia? Podría convertirse en un coma. La mente inconsciente es 9 veces mayor que la consciente. Tiene tesoros tremendos, todos los recuerdos de tu pasado. Y debajo del inconsciente está el inconsciente colectivo. Uno también puede descender al inconsciente colectivo. Para empezar es mejor con la ayuda de otra persona. En la descripción de los vídeos se encuentra la guía de hipnosis para ir más allá y conocer sus secretos. Ese solía ser el trabajo de la escuela de misterios. El maestro te llevaba lentamente hacia el inconsciente y el inconsciente colectivo. En tu inconsciente colectivo tienes recuerdos de vidas pasadas en las que has sido animales, pájaros. Debajo del inconsciente colectivo está el inconsciente cósmico. Poco a poco uno puede ir profundizando más, y el inconsciente cósmico tiene recuerdos de cuando eras árboles, rosales, piedras. La mente no es solo lo que conoces de ella. Tiene mucho por descubrir. Es tuyo, está allí, pero no resulta fácil acceder a ello. Y hay buenas razones para que el acceso no sea fácil. La naturaleza ha construido barreras porque sería muy confuso para ti si no hubieran barreras entre el consciente, el inconsciente colectivo y el inconsciente cósmico. Incluso esta pequeña mente, la mente consciente, es tan confusa, está tan alterada. Si supieras que has vivido durante milenios, desde el principio mismo, naturalmente te harías un enorme lío, sería una locura. Por ejemplo, amas a una mujer. Ella puede haber sido tu madre en una vida pasada, y si lo recuerdas te verás en problemas. Pero en el inconsciente colectivo puede haberte asesinado. Entonces las cosas se complican todavía más. Y esas realidades son tan auténticas como las realidades de tu vida actual. Estarás confuso.
¿Cómo te vas a comportar con esta mujer que ahora es tu esposa, que era tu madre y que fue tu asesina? Cualquier cosa que hagas con esta mujer hará que te sientas culpable. No estarás relajado. Por eso la naturaleza va poniendo barreras entre tus experiencias pasadas y solo te permite recordarlas de esta vida. La ciencia de la hipnosis ha sido condenada por todas las religiones, y la razón es que si el hipnotismo se acepta como una investigación científica, y una vez explorado tiene que ser aceptado, porque cumple todos los criterios científicos, entonces habrá problemas. Los cristianos ya no pueden decir que solo hay una vida, los maometanos no pueden decir que solo hay una vida, Darwin no puede decir que el hombre ha evolucionado de los simios. Dependerá de los resultados de la investigación efectuada sobre la mente total de miles de personas y de lo que digan. Los hindúes creen que la consciencia humana ha evolucionado de la consciencia de las vacas, por eso las llaman madre. Y en mi opinión la maternidad de la vaca parece más relevante que la paternidad del mono. Los hindúes dicen esto después de cierta investigación mental que ha estado presente en Oriente durante siglos. El acceso a las vidas pasadas. Y no ha habido ni una sola excepción. Cuando cruzas el límite del inconsciente colectivo, procedes del cuerpo de una vaca, no del de un mono. No se trata de una hipótesis. Lo que dice Darwin solo es hipotético, solo es una conjetura, y ahora está siendo negado, incluso por los científicos. Ya no quedan muchos darwinistas, están pasados de moda. Las últimas investigaciones evolutivas no apoyan la teoría de Darwin. Dicen que durante miles de años no hemos visto a ningún mono evolucionando hacia el estado humano, y tampoco hemos visto lo contrario, que el hombre vuelva hacia el mono. Y Darwin no pudo mostrar el eslabón perdido, cosa que se le pidió una y otra vez durante toda su vida. Fue una pesadilla para él. No puede haber un simple salto del mono al hombre. En este momento eres un mono y al momento siguiente decides ser un hombre, y te conviertes en hombre. Debe haber un eslabón perdido, no solo un eslabón, quizá muchos eslabones, muchos pasos lentos, pero deben ser accesibles. Darwin ni siquiera pudo encontrar restos humanos que probaran la existencia del eslabón. Hemos estado buscando restos humanos y hemos encontrado un cuerpo humano que tiene 90.000 años, un cuerpo humano encontrado en China. Pero ya es humano. No es un mono. Fue conservado por la nieve. Y ya es humano, tan humano como tú. Pero los hindúes tienen un planteamiento completamente diferente. Hay que recordar que este es el único punto en el que las tres religiones nacidas en India se ponen de acuerdo. Tienen su propia filosofía sobre todo lo demás, pero están de acuerdo respecto a la reencarnación. Y esto no es accidental, porque las tres religiones trabajaban siguiendo las mismas líneas, investigando el inconsciente humano, y todas llegaron a los mismos resultados. Llamar madre a una vaca, creo que el resto del mundo se ríe de ello, pero no creo que nadie entienda por qué los hindúes llaman madre a las vacas. Si tienen razón, las vacas tienen cualidades maternales, y es mucho mejor estar conectados con ellas que con los monos. Por tanto, no intentes recordar. No es una cuestión de recordar. No puedes cruzar la barrera con la mente consciente. Solo puedes imaginar, y sabes que solo es imaginación porque cambia cada vez, sabes perfectamente bien que te lo estás imaginando. Pasa por el proceso hipnótico. Y el proceso hipnótico es muy simple, el más simple de todos. La mente consciente, tiene que concentrarse en algo durante unos segundos, por ejemplo en una bombilla. No tengas nada en la habitación para que la mente no pueda vagabundear de aquí para allá. Dispón una habitación vacía con una bombilla encendida en la oscuridad. Túmbate, relájate, y hazte ayudar por una persona en la que confíes. Eso es lo más importante, porque la mente consciente no se relajará si no hay confianza. Se mantendrá alerta porque esa persona podría hacer algo, llevarte a alguna parte, y no serías consciente de ello. Por eso he dicho que la hipnosis era parte de las enseñanzas de las escuelas de misterios, en ellas había maestros en los que la gente confiaba, o había un gran maestro que te ayudaba. Confiabas en él y él te decía, este hombre te va a hipnotizar. Debes confiar en él como confías en mí. Yo lo he elegido. O si el maestro mismo podía hacerlo, si la escuela era pequeña, lo hacía de vez en cuando para mostrar a los demás lo que ocurre. El proceso es muy simple. Tienes que tumbarte y relajarte, relajar todo el cuerpo. Mirando todo el cuerpo por dentro desde tus dedos del pie, observa si hay alguna tensión. Si hay alguna tensión cerca de la rodilla, del estómago o donde sea, relájala. Continúa relajándote hasta la cabeza y mantén los ojos enfocados en la luz. Es fácil reconocer el momento cuando llegas al límite entre el consciente y el inconsciente. Tu cara cambia.
puede tener sueño, pierde su cualidad de vigilia, y en ese momento el maestro dice: el sueño llega, un sueño profundo, estás cayendo en un sueño en el que no has caído nunca antes. Llega un momento en el que aunque intentes mantener los ojos abiertos, previamente te han dicho que hasta que los ojos no se cierren por sí mismos, a pesar de ti, has de mantenerlos abiertos. Eso mantiene activa la mente consciente. Pronto, en 2 minutos, 3 minutos, como mucho 5, tus ojos empiezan a cerrarse. Eso significa que estás cruzando la frontera. El maestro dice: estás cayendo. Contaré hasta 7. Con cada número caerás más profundo. Y empieza a contar, 1, mientras sigue repitiendo: el sueño es cada vez más profundo. 2, el sueño es todavía más profundo. 3. Y se detiene al llegar a 7. Entonces dice: has caído en el inconsciente profundo. Ahora solo estás disponible para mí. No oirás nada más, a nadie más. Ahora la única comunicación con el mundo es a través de mí. Podrás oírme, podrás responderme, y la belleza del inconsciente es que nunca miente, porque nunca ha sido parte de la civilización. Nunca ha sido educado, nunca se ha vuelto hipócrita. Es muy simple, muy inocente. Solo dice lo que hay en cada caso. Entonces, durante unos segundos, el maestro se va para que puedas estabilizarte en ese estado. Y entonces empieza a preguntarte dónde estás. Quizá estés en el vientre de tu madre, quizá ya has sido concebido, quizá estés muriendo en alguna vida pasada, en algún lugar. Y respondes diciendo dónde estás. Él te pide: descríbelo con todo detalle, y lo describes con detalle. Esto puede grabarse, registrarse, para que cuando vuelvas puedas escucharlo. El proceso tiene que repetirse muchas veces porque esa es la prueba. Si se trata de sueño o de imaginación cambiará cada vez que lo hagas, pero si es la realidad no se puede hacer nada al respecto. Cada vez que vayas a ese lugar lo describirás con exactitud. Y todo lo que digas puede registrarse, para poder compararlo posteriormente cuando estés consciente. Si dices lo mismo una y otra vez no es un sueño, no es imaginación. Has descubierto un recuerdo real. Estás reviviéndolo. No lo estás recordando, lo estás reviviendo. Una vez que has logrado recuperar una vida, siguiendo el mismo proceso puedes ir más a fondo, a otras vidas. Habrá una barrera en la que las vidas humanas se detendrán y comenzarán las vidas animales. Eso significa que has llegado al inconsciente colectivo. Ahora el maestro necesita ponerte en un inconsciente aún más profundo, y eso puede hacerlo desde tu estado de inconsciencia. Diste el primer paso mientras estabas consciente. Te llevó al inconsciente. El segundo paso tiene que darse de la misma manera. Repetir 7 veces que estás cayendo más profundamente en el inconsciente colectivo, y empezarás a caer. Después de dejar otro breve periodo de descanso, puede volver a preguntarte dónde estás y tú puedes responder soy un rosal, o cualquier otra cosa que hayas sido. Lo revives. Puedes hacer descripciones muy detalladas. Una vez más habrá una barrera cuando pases de los animales y de las plantas a lo que llamas materia. Porque la materia también es consciencia, aunque profundamente dormida. Y ese es el final del viaje en los niveles inferiores de la mente. Si se completa, tu consciencia irá cambiando. Tu consciencia se hará más rica con cada nueva revelación. Y entonces llega un punto. Cuando has hecho todo el viaje hacia abajo y hacia atrás, que puedes subir desde la consciencia a la superconsciencia hasta llegar a la consciencia cósmica. Nosotros estamos exactamente en el medio. A ambos lados de la consciencia hay 3 estadios. Por debajo están el inconsciente colectivo y el inconsciente cósmico. Y por encima está la superconsciencia, la superconsciencia y la consciencia cósmica. Nuestra mente tiene 7 mundos. Conocer el pasado, conocer nuestro trasfondo, es conocer toda la historia de la consciencia y de su evolución hasta este momento. Pero este viaje aclara cuál el nuestro no es el último estadio, no puede serlo. Si hay tanto detrás de ti, también debe haber algo por delante. Por eso la psicología occidental continúa trabajando con una sola cosa. El inconsciente, el primer escalón en la escala descendente. La psicología oriental ha trabajado con los 7. Para avanzar desde la mente consciente, el método es la hipnosis. Y la hipnosis no está reconocida por los científicos porque aún no la han estudiado. Es muy extraño. Quizá sea porque la ciencia es un desarrollo occidental, y como Occidente tiene un condicionamiento cristiano simplemente niega que hay algo más que esta vida, por eso desde el principio mismo uno parte con prejuicios. ¿Para qué molestarse con la hipnosis? Unos pocos se han atrevido y lo han intentado, pero fueron condenadas por la sociedad. Contundentemente.
Mesmer lo intentó, pero fue condenado, y hubo una tradición de mujeres que la cristiandad condenó por brujas. Estaban haciendo pruebas con la hipnosis y estaban más cerca de la verdad de lo que la cristiandad ha estado nunca. Pero miles y miles de brujas fueron quemadas vivas, su tradición fue borrada completamente, toda su literatura fue quemada. Solo se conservó una copia de cada libro en el Vaticano. La ONU tiene el deber de tomar el control de la biblioteca del Vaticano. Es algo enterrado. Esa biblioteca tiene tremendos tesoros que la cristiandad ha destruido. Todavía temen sacar los libros a la luz porque entonces la condena de la cristiandad sería unánime, incluso por parte de los cristianos. Lo que decíais no era verdad y los que decían la verdad eran quemados, asesinados. Tienen al menos una copia de cada libro en su inmensa biblioteca. No se le permite la entrada a nadie. Solo cuando te conviertes en cardenal, pero para entonces ya estás muy condicionado. Esos libros están escritos en clave para evitar llamar la atención de los cristianos. Han usado parábolas, diagramas, y otras cosas, como si no tuvieran que ver con la religión, como si trataran de otros temas. El deber de todos los intelectuales del mundo es insistir al Vaticano. Esa biblioteca no os pertenece. Ya habéis hecho suficiente daño. Ahora al menos dar la biblioteca a Naciones Unidas y dejad que los eruditos vean la hermosa literatura que habéis destruido. Debería publicarse y ponerse a disposición de quien la desee. Una de las cosas que se destruyó de forma es la hipnosis. El método, la ciencia y los resultados. Ahora solo es una palabra condenatoria. Si me amas, si confías en mí, cualquiera puede decir que simplemente estás hipnotizado. Esa persona no conocerá siquiera el significado de la palabra, ni sus implicaciones, pero la usará para condenarte. En realidad, ser hipnotizado y entrar en los reinos más oscuros de tu ser es el primer paso para llegar a los reinos más luminosos de tu ser. Contienes en ti toda la evolución, presente, pasada y futura. Tienes un ser tan enorme, y solo accedes a una pequeña ventana del consciente. Ese eres tú. Tu amplitud es negada. Tu universalidad es negada. Por tanto, si realmente quieres recordar, no solo recordar, sino revivir, entonces tendrás que usar la hipnosis. En cuanto nos asentemos en alguna parte, voy a crear una sección absolutamente dedicada a la hipnosis y sus implicaciones, y quiero que cada sannyasin pase por ella. Esto me recuerda dos incidentes, uno es de la vida de Gautama Buda y a otro de la vida de Vardhaman Mahavira. Un hombre tomó sannyas, se hizo miembro de la comunidad de Buda, pero aquello le resultaba duro, difícil, arduo. Estaba triste, deprimido y pensaba constantemente en dejarlo. Un día Buda le llamó y le pidió que se sentara frente a él para practicar el método de Hatismaran, es decir, la hipnosis. Como no lo había hecho antes, alguien le dio instrucciones para ir a las vidas pasadas. Y fue una revelación sorprendente. Durante 5 vidas anteriores había tomado sannyas y lo había dejado. Hacer eso se había convertido en una rutina para su conciencia. Entonces Buda dijo: ahora estás volviendo a hacerlo. Depende de ti, pero lo has hecho 5 veces anteriormente. Es una pura repetición, estás perdiendo el tiempo. Deja de tomar sannyas y haz lo que desees hacer, o sé valiente. Si lo has tomado, entra en ello en esta ocasión. Esto no debe repetirse. Esas 5 vidas han sido un desperdicio. Mirando a sus propias vidas, el mismo patrón, casi mecánico, la misma rueda en movimiento. Primero se sentía atraído hacia un gran maestro, iniciándose con gran entusiasmo, y después, al ver lo arduo, las dificultades de la autotransformación, se escapaba renunciando al sannyas mismo. Y volvía a pasarle una y otra vez. Buda dijo: puedes hacerlo todo el tiempo que desees. En tu próxima vida lo volverás a hacer. Durante 5 vidas nadie te lo ha dicho, porque los maestros con los que trabajabas no eran maestros de Hatismaran. El hombre se quedó. Aquello le hizo cambiar de actitud completamente. Esto es estúpido. Si el sannyas es duro hay que enfrentarlo. Si es un desafío debe ser afrontado. Y se convirtió en uno de los discípulos iluminados de Buda. Hay una historia similar en la vida de Mahavira. Un príncipe se quedó encantado con el individuo que era, pero no sabía que su vida era muy ardua. Nadie ha vivido como vivió Mahavira. Desnudo en invierno, bajo el calor del sol, pasando meses de hambre, ayunando, comiendo solo de vez en cuando, descalzo, caminando sobre la tierra ardiente bajo un sol de justicia. No usaba zapatos porque en aquellos tiempos solo se usaban zapatos de cuero, y usarlos significaba apoyar directamente la industria de la violencia, porque el mejor cuero es el que procede de matar terneros jóvenes. Si realmente quieres un cuero perfecto, tienes que tomarlo del ternero cuando aún está vivo. No lo matas previamente.
Lo primero es extraer el cuero y, mientras lo extraes, obviamente el ternero se muere. Ese es el mejor cuero y el más suave. Mahavira estaba totalmente en contra de apoyar nada que estuviera basado en la violencia. Este príncipe, naturalmente, es comprensible, se quedó impresionado por aquel hombre, por su integridad, por su autoridad, por su enseñanza. No se daba cuenta de que la vida con él sería extraordinariamente dura, y él estaba acostumbrado a vivir rodeado de lujos. Pero en un momento de entusiasmo tomó sanyas y entró en la comuna de Mahavira. Ahora bien, con Mahavira solían moverse 10.000 sannyasins y residían en grandes caravanas, y la norma era que los más ancianos, es decir, los que eran sanyas desde hacía más tiempo, tomarían los mejores lugares y los demás se situaran por orden de antigüedad. Este príncipe solo llevaba un día de sanyasin, por eso por la noche le tocó el lugar junto a la puerta principal, donde la gente dejaba los zapatos, paraguas y otras cosas. Era el hijo de un rey y dormir junto a aquella puerta le resultaba imposible. La gente entraba y salía continuamente. Donde hay 10.000 sannyasins, nunca había dormido en una situación así y pensó inmediatamente: esta no es la vida que yo desearía. Mañana por la mañana presentaré mis disculpas, y diré: este no es el tipo de vida que quiero. Pero antes de que él llegase a Mahavir, Mahavir llegó hasta él y le pidió que se dejara entrar en Jati Smaran. Y vivió el mismo proceso. Había estado haciendo lo mismo durante 3 vidas. Se quedaba impresionado por personas magnéticas, gente carismática, y después encontraba pequeños problemas y los dejaba. En esas 3 vidas él podría haberse iluminado, porque esas 3 personas eran capaces de activar el proceso de la iluminación. Mahavira dijo: has perdido 3 vidas, y ahora estás perdiendo la 4ª. Decídete. Eres un guerrero, no solo eres un príncipe. No insistas en que eres un príncipe y en que solo has vivido en el lujo. Recuerda que eres un guerrero y que has estado luchando en guerras. Y no hay nadie en toda esta zona que sea mejor espadachín, mejor arquero que tú. No te insultes, no te humilles. Esto es un escape. Y el hombre se quedó. Pero el factor que ayudó a estos 2 hombres al quedarse fue revivir sus experiencias pasadas. Es muy útil, pero está tan condenado en Occidente que ahora la condena ha llegado también a Oriente. Porque ahora Oriente solo es un loro. Ahora Oriente no es el Oriente que solía ser. Solo es una sombra de Occidente. Todos los eruditos orientales están formados en Occidente. Aprenden en universidades occidentales. En París, en Londres, en Oxford, en Cambridge, en Harvard. Yo he estado luchando en muchas universidades de India para que a estos eruditos no se les llame orientales, porque todo lo que han aprendido es occidental. Aunque sea filosofía india, la han aprendido en Oxford. Es ridículo que para entender la filosofía india te tengas que ir a Oxford. Estos intelectuales no son orientales en absoluto. Todo su planteamiento es occidental. Por tanto no queda mucho de Oriente, ahora todo es occidental. Oriente está tan interesado en el éxito occidental, en el materialismo, en la tecnología, que ha olvidado el éxito que ha alcanzado en otro mundo diferente, el mundo interno, y el hecho de que ha alcanzado las cumbres más altas de la iluminación. Por tanto no trates de recordar. Más bien consigue la ayuda de alguien en quien confíes, de alguien que pueda hipnotizarte. Pronto, cuando la existencia me permita asentarme en algún lugar, formaré a gente que pueda ayudar a todo el mundo a ir al pasado y experimentar y revivir esos momentos. Mientras en la descripción de los vídeos está la guía de hipnosis para ser guiado por mí. Esto hará cambiar todas tus actitudes. Te hará tomar conciencia de que estás moviéndote en círculo, y ya es hora de salir de él, porque no tiene sentido. Estás haciendo lo mismo en cada vida, moviéndote en el mismo círculo. Y puedes seguir haciéndolo eternamente, nadie te lo va a impedir, a menos que tú mismo decidas saltar del círculo vicioso. Amado maestro, mientras viajábamos por Grecia con un grupo de sannyasins visitamos Delfos, la sede del antiguo oráculo y el lugar donde se dice que vivió Pitágoras. Todos sentimos una felicidad serena mientras caminábamos por las ruinas y al final nos reunimos en la parte alta del estadio y nos sentamos en silencio y en mutua compañía. ¿Qué nos ocurrió? ¿Por qué uno tiene unos sentimientos tan diferentes con los distintos lugares? La gente como Pitágoras, Sócrates, Plotino, Gautama Buda, Lao Tse, Chuang Tzu, la gente que está en este estado irradia continuamente, pero no a base de esfuerzo. Sin esfuerzo y espontáneamente. Su experiencia, como una vela, irradia luz. Su consciencia se ha convertido en una luz.
Su ser ha adquirido una fragancia, un florecimiento, y todo lo que les rodea atrapa esa vibración que continuará durante siglos. Yo no he estado en Delfos. Estaba pensando en ir, pero antes de poder hacerla fui arrestado y expulsado de Grecia. Pero Delfos era uno de los lugares que me hubiera gustado visitar. En India he visitado algunos lugares, el lugar donde Gautama Buda se iluminó se llama Bodh Gaya. Es un pequeño templo. Algunos seguidores construyeron un templo que sirviera de recordatorio bajo el árbol donde Buda se iluminó. Ese árbol aún recuerda algo, y más tarde me enteré de que el árbol Bodhi tiene cierta sustancia que no tiene ningún otro árbol, es la sustancia que hace del hombre un genio. Solo los genios tienen esa sustancia en sus mentes, y en el mundo de los árboles, solo el Bodhi tiene esa sustancia. Quizás sea más perceptivo, más receptivo. Tiene cierta genialidad. Buda se quedó debajo del árbol durante muchos años. Toda aquella área aún desprende una fragancia, y justo al lado del árbol está el lugar donde él solía caminar. Cuando se cansaba de estar sentado en meditación, se levantaba y meditaba, y ese lugar está señalado por piedras de mármol. Pero sentado bajo el árbol o caminando sobre esas piedras, puedes sentir que no estás en este mundo, que ese lugar tiene algo que no tiene ningún otro lugar. Quizá en el momento en que se iluminó algo explotó en él y se quedó pegado a todo lo que pudiera atraparlo. Antes solíamos pensar, pero no es el caso. Ahora está muy bien probado que los árboles son muy sensibles, más sensibles que los seres humanos, aunque su sensibilidad está a otro nivel. Un científico estaba trabajando con árboles. Puso en el árbol cierto aparato, una especie de cardiograma que dibuja gráficos de los sentimientos del árbol, y se quedó sorprendido de que cuando vino el jardinero, el científico dijo al jardinero: ve y corta una de las ramas del árbol. Quiero ver el efecto, pero no hubo necesidad de cortar la rama. Cuando el jardinero vino con el hacha, el gráfico ya estaba disparado. El científico dijo: no lo hagas. Al árbol ya le ha llegado la idea de que vas a cortarlo y hacerle daño. Más adelante se sorprendió todavía más porque, cuando cortas un árbol, los gráficos de todos los demás árboles de la zona se vuelven locos. Cuando el mismo jardinero viene a regar el árbol, el gráfico permanece perfectamente equilibrado. Se vuelve todavía más armonioso. Parece que el árbol es capaz de captar tus pensamientos, tus ideas. Quizá suceda lo mismo con las rocas, la tierra, porque todas ellas están vivas. Su vida puede estar a otro nivel, pero siguen estando vivas, y ciertamente son más simples y más inocentes. La gente ha mantenido. En Tíbet han conservado los cuerpos de los iluminados porque si los árboles, las piedras y la tierra se quedan impresionados por una gran experiencia, entonces ciertamente el cuerpo humano, sus huesos, también deben quedarse impresionados. Están más cerca. Quizá los tibetanos fueron los primeros en entenderlo. Recubrieron de oro los cuerpos de 99 grandes maestros. Ese solía ser el lugar más sagrado del Tíbet. Es justamente, si has visto una fotografía del Potala, el palacio del Dalai Lama, está justo debajo. El Potala está en lo alto de una montaña y debajo hay muchas cuevas. Una de las cuevas está dedicada exclusivamente a esos 99 cuerpos. ¿Por qué se detuvieron en 99? Es un número extraño. El número 100 habría sido más apropiado. Tuvieron que detenerlo porque el linaje del Dalai Lama cayó desde la altura a la que solía estar, y el país no podía producir a nadie que mereciera tomar el 100º lugar en el templo sagrado. Se abría a la gente una vez al año y pasar por él era pasar por otro mundo. Ahora está completamente cerrado para que los comunistas no puedan encontrarlo, porque ellos no estarían interesados en los cuerpos sino en el oro. Destruirían esos cuerpos y tomarían el oro. Y es una gran cantidad de oro. Por eso antes de que el Dalai Lama se fuera de Lhasa tras la invasión del país por parte de los comunistas, la selló de todas las formas posibles para que no pudieran descubrirla. Y aún no han sido capaces de hallarla. Poco a poco en todos los países en los que florecía la espiritualidad, la gente se dio cuenta de que pasaba algo, por eso se han preservado las cosas que eran usadas por estas personas y sus cuerpos se han convertido en reliquias. En India se queman los cuerpos, pero te sorprenderá saber que a los restos que quedan después de la cremación se les llama flores. Las cenizas de la gente común son arrojadas a ríos sagrados, pero las flores de los iluminados son preservadas en samadhis, en preciosos mausoleos de mármol. Simplemente el hecho de sentarse allí ya es una meditación. El problema es que el mundo está gobernado por gente que no sabe nada de esto. Por ejemplo, Delfos no debería estar abierto a todo el mundo porque destruirán su vibración sutil. Pero al gobierno le interesa el turismo.
Delfos solo debería estar abierto a unos pocos elegidos por la escuela de misterios que debería existir allí. Delfos fue una escuela de misterios. En los días de Pitágoras y Sócrates, Delfos era el templo de la sabiduría, el más famoso de todos los templos. La sacerdotisa solía entrar en trance. Mientras rezaba, bailaba y cantaba en el templo, debía entrar en trance y durante ese estado decía cosas que siempre resultaban ser ciertas. Ella misma no podía recordar nada al regresar del trance. Quizá el trance la llevaba a una capa superior de la mente, tal vez a la mente cósmica. En uno de esos trances ella declaró que Sócrates era el hombre más sabio del mundo. Y unos pocos visitantes procedentes de Atenas se pusieron muy contentos porque Sócrates era ateniense. Llegaron hasta él, ya era anciano, antes de su muerte, antes de su asesinato y le dijeron: deberías estar contento. El oráculo de Delfos te ha declarado el hombre más sabio del mundo. Sócrates dijo: ya es demasiado tarde. Cuando era joven pensaba que sabía mucho, que era muy sabio. Cuanto más aprendía, más ignorante me hacía porque tomaba conciencia de que lo que sé es poco y lo que no sé es muchísimo. Ahora, a mi edad, puedo decir con certeza que no sé nada. El oráculo, parece que por primera vez, ha fallado. La gente se quedó muy sorprendida porque Sócrates debería haberse sentido feliz al oírlo. Volvieron a Delfos y la sacerdotisa volvió a bailar y a caer en trance. Le preguntaron durante el trance: dijiste que Sócrates es el hombre más sabio del mundo, pero él lo niega. Él dice: yo no sé nada. Y la sacerdotisa en su trance dijo: por eso es el hombre más sabio del mundo. Solo los idiotas dicen que saben. Los sabios no pueden decir eso. Lugares como estos, o como Bodh Gaya, no deberían permitir el acceso a los turistas, que son una raza horripilante con sus cámaras, binoculares y demás cosas estúpidas. Y no les interesa el lugar en absoluto. Toman fotografías y van de aquí para allá. Más tarde, sentados en casa, miran las fotografías y dicen: genial. Nuestra gira fue estupenda. Visitamos lugares muy hermosos, puedes verlos, pero nunca estuvieron allí. Estaban con sus cámaras. Deberían sentarse allí y absorber la vibración sutil del lugar, algo de Gautama Buda debe quedar allí. Tiene que estar allí.